La forma en que nos conectamos fue única en comparación con experiencias pasadas. Hubo algo especial que nos detuvo antes de avanzar. Había algo más que los cambios habituales de la adolescencia. Estaba a punto de descubrirlo. Tu apoyo es esencial ya que el 80% de nuestra audiencia aún no se ha suscrito. Necesitamos tu ayuda para seguir creando contenido emocionante. Te animo a suscribirte y activar las notificaciones para mantenerte al tanto de las novedades. Los rayos del sol de Madrid se colaban a través de las cortinas blancas acariciando mi piel. Desde el balcón se percibe una agradable sensación de calidez gracias a la brisa. Con suavidad, deslizaba con cuidado las puntas de mi elegante vestido de seda. Mientras desayunaba, movía la cucharilla sin entusiasmo en mi taza de cerámica frente a mí. Yo veía a mi hijo Miguel jugar sin preocupaciones con un pedazo de pan. Inmerso en sus propios pensamientos, la forma en que se expresaba generaba inquietud en mi interior. No obstante, no conseguía comprender la razón específica por la que Carlos, mi marido, solía. Lucía siempre destaca por su elegancia al vestir, mostrando una constante prisa en su estilo. Vistiendo con estilo una camisa azul impecable, lleva con elegancia un reloj de gran valor en su muñeca. La muñeca desprendía su aroma por la habitación mientras ajustaba con destreza. La corbata exhibía su dominio de la situación, o al menos eso intentaba aparentar. Manteniendo la mirada fija en su reflejo en el espejo, comunicar. En el vestíbulo expresó su intención de marcharse. Se prevé que la jornada laboral de hoy se alargó cuando en el trabajo, una persona se acercó a mí y me dio un beso. De repente, al percibir el delicado contacto de sus labios en mi piel, todo parecía efímero en mi mente. Alejado como un adorno en el hogar en lugar de en su día a día. Les deseo que disfruten de un día maravilloso en la playa con las llaves del coche. Regresaré pronto. Tan pronto como me resultó posible, observé cómo se iba mientras su esencia se desvanecía. El ambiente estaba impregnado. No era la primera vez que se iba con esa expresión en el rostro. La preocupación estaba presente, aunque ya había decidido que era mejor abstenerse de actuar. Miré a Miguel y noté que su rostro permanecía tranquilo y sereno. Rodeada por la brillante luz solar que se colaba a través de la ventana, en ese momento me percaté. Describe la apariencia de su rostro. En los ojos de esa persona noté algo especial. Me impactó su actitud seria, que era inusual para alguien de su edad. Experimenté una emoción profunda al notar la lejanía que raramente se observa en individuos jóvenes. Pregunté por Miguel con una sonrisa fingida en los labios. Con un susurro, ¿te apetecería ir a la playa hoy? Alzó la mirada con serenidad. A pesar de su escasa verbalización, una sutil sonrisa se dibujó en su cara. Por supuesto, mamá. Estoy disponible en cualquier momento que te convenga. La calma y la elegancia son fundamentales. Pertenecían a un niño lleno de emoción ante la perspectiva de pasar un día en la playa. Algo no estaba bien. A pesar de que encajaba, me vi forzado a descartar mis ideas. Tal vez todo sé. El recorrido hacia la costa surgió de mi propia mente. En total silencio transcurrió el trayecto en coche por las calles de la ciudad. La capital de España en dirección a la autopista que nos conduciría a la costa. Mientras Miguel se mantenía sereno, mis pensamientos vagaban sin rumbo. Centraba mi atención en la vista y de vez en cuando observaba de manera sutil a través del espejo. Al llegar, el mar relucía bajo la luz solar al atardecer. La arena dorada brillaba bajo el resplandor del sol, impregnando el aire con su fragancia. El salitre del mar llegaba con la brisa del Atlántico. Colocamos nuestras. Bajo la sombra de una palmera se encontraban las toallas, sin embargo, a pesar de lo idílico del lugar, no conseguía encontrarla. En el ambiente se percibía una leve tensión sutil parecida al inicio de. Había algo que todavía no lograba entender por completo. ¿Te gustaría que te aplique protector solar, mamá? De repente, Miguel inquirió mientras sujetaba el recipiente y experimentaba una sensación. Una agradable sensación de calor envolvía mi piel, provocando que una amplia sonrisa se dibujara en mis labios sin esfuerzo. La suavidad de su actitud me pareció poco común debido a la luz solar. Al tocar suavemente mis hombros con sus manos, algo que no hacía con frecuencia. Realizando la tarea con absoluta concentración, sus dedos se desplazaban. Acariciaba con delicadeza mi espalda, concentrándose plenamente en cada gesto. Decidí cerrar. Traté de liberarme de la sensación incómoda que me invadía, cerrando mis ojos por un instante.
Al abrirlos, me encontré con su mirada fija en mí con una intensidad que invadió mi ser. La expresión en sus ojos me dejó sin habla, no era la usual en un niño. La situación era otra, había una atmósfera perceptible de distracción. Rodeado de una atmósfera abrumadora, me vi incapaz de comunicarme y tuve que afrontar diversos desafíos. Elegir la mejor opción de respuesta ante la situación. Justo después, una amplia sonrisa se dibujó en su rostro y se alejó enfocando su mirada en la maldad. Si todo hubiera permanecido igual, en aquella noche en casa, la atmósfera continuaba siendo inusual. Miguel disfrutó de su cena mientras esperaba a que su esposo regresara, ya que aún no había vuelto como era habitual. En un completo silencio, me concentré en la pantalla de mi teléfono e intenté entablar una charla. Sin embargo, las respuestas que recibí fueron breves y frías. Permanecí a su lado después de haberlo acostado. En la sala, contemplando las luces de la ciudad con una copa de vino en la mano. A través de la ventana de mi vida ideal, algo no se ajustaba como debía. Le resultaba difícil comprender eso. Al día siguiente, todo empezó de la misma manera. Al amanecer, Carlos partió sin apenas dejar rastro de su estadía en casa. Sin embargo, en este momento no pude evitar sentir la inquietante sensación que me invadía. Miguel se encontraba inmerso en un silencio más profundo de lo habitual. Al observarlo detenidamente, tuve la sensación de no poder identificarlo. Al principio, algo sucedía que trascendía las transformaciones habituales. En la adolescencia, estábamos a punto de descubrirlo cuando dieron las 10 de la mañana. Al abandonar su hogar, Carlos dejó tras de sí el inconfundible olor de una exquisita colonia y su falta. Mientras sostenía la taza de café, observaba a Miguel sin sentir tristeza. Mientras estaba cómodamente sentado en el sofá con su tablet, mostraba una actitud tranquila. Sin embargo, me causaba cierta inquietud al ver cómo se sumergía en la situación. Le propuse salir por un momento tratando de aparentar desinterés, pero él contestó sin inmutarse. Mi mirada se desvió. No tengo ganas. Algo parecía haberse intercalado. Intenté convencerme de que era algo que no podíamos observar. A pesar de lo que mi intuición me decía, experimenté una etapa típica durante la adolescencia. Dentro de él se estaba produciendo un cambio al que ya no podía resistirse. Ignoré la situación y opté por darme un baño. Al despojarme del elegante vestido de seda, me adentré en la bañera. Me di una ducha de piedra y permití que el agua caliente acariciara mi piel, aliviando la tensión. Decidí descansar mis músculos cerrando los ojos e intentando sumergir mis pensamientos en la neblina. Sin embargo, la preocupación persistía, persiguiéndome al salir envuelta en una aura de incertidumbre. Mientras secaba con la toalla, me di cuenta de la presencia de alguien. Me giré de inmediato, sintiendo los latidos. Desde mi llegada, Miguel me miraba fijamente, sintiendo la intensidad de mi corazón latir en el pecho. Enseguida, en un absoluto silencio, comenzó a susurrar con delicadeza. Un escalofrío recorrió mi espalda ante la actitud de mi madre. Mientras la observaba, me pareció extrañamente inquietante. No se trataba de ser. La sensación de incomodidad no era lo que estaba experimentando en ese momento. Me hallaba en plena situación. El proceso de aprendizaje parecía indicar que estaba esforzándose por comprender algo. No conseguía expresar, con calma le pregunté. Amor, ¿qué sucede con la ubicación de los componentes? Estoy tratando de mantener la tranquilidad y controlar mis emociones. Después de un instante breve de silencio, contuvo la respiración antes de desviar la mirada hacia abajo. Solo quería informarte que saldré por un momento, sin agregar nada más. En los pasillos, la persona desapareció. Yo permanecí erguido mientras el agua continuaba fluyendo. Explorando mi piel, experimentando un hueco en mi corazón. Las horas transcurrieron y Miguel no volvía. Revisé mi teléfono en repetidas ocasiones, pero no encontré ninguna comunicación de su parte. En cambio, Carlos se destacaba por su falta, algo que solía ser habitual. En el interior de la casa, la sensación de soledad era aún más abrumadora. En otro instante, permití que la brisa suave de Madrid entrara desde el balcón. Mientras me envolvía en una suave bata de seda, acariciaba mi piel mojada y contemplaba la ciudad. Mientras divagaban mis pensamientos, Miguel no estaba solo. No había nada más. Experimentaba una sensación. Al llegar la noche, sentí que todo se desmoronaba a mi alrededor. Finalmente, la puerta se abrió. Al ingresar,
Miguel tenía una expresión en su rostro. Con una calma inquebrantable, como si lo que sucedía fuera ajeno a él y no le afectara en lo más mínimo, le pregunté con cortesía. Sobre el lugar donde se encuentra, respondió de manera evasiva indicando que no ha obtenido detalles al respecto. Busqué controlar la frustración y la creciente intranquilidad en relación con el tema. A pesar de eso, en ese momento algo captó mi interés, una ligera señal. Con un rasguño en el cuello, me acerqué y le pregunté si se había lastimado. De forma automática, su mano se desplazó instintivamente hacia su garganta para cubrir la señal. No es necesario. A pesar de todo, pude percibir el brillo en sus ojos. Si algo pasó con Miguel, házmelo saber si hay algún inconveniente. Después de un instante de silencio, finalmente reveló algo. Puedes comunicarte conmigo. La madre tenía una sonrisa inexpresiva en su rostro, pero no hay razón para preocuparse, todo está bien. No hay motivo para preocuparse, todo marcha bien. Al dirigirse a su habitación, cerró la puerta a sus espaldas. Permanecí en el pasillo percibiendo como una carga invisible se posaba sobre mí. Miguel ocultaba una verdad acerca de mí. Opté por revelar su verdadera esencia. Anoche, me fue imposible conciliar el sueño. Me retorcía entre las delicadas sábanas de seda, inquieta. El contacto gélido en mi piel mientras mi mente continuaba sin descanso. Cada vez que mis ojos se cerraban, la imagen de la mirada de Miguel se presentaba en mi mente, como un destello. Era algo inusual que no se ajustaba a mi hijo. Se encontraba experimentando una situación nueva. No solía hacer comentarios, me puse de pie en silencio desde la cama. Caminé por el pasillo con el camisón ceñido a mi figura. La vivienda se encontraba en la semioscuridad, solo la luz plateada de la luna se filtraba por las persianas. Me quedé inmóvil junto a la entrada. En la residencia de Miguel, estuve pendiente y pedí con cortesía que pusieran en guarda. Al llegar al pomo, percibí un suave susurro al tocarlo con la mano. Tomé una respiración profunda mientras mi oído se adhería a lo que decías con otra persona. El tablón podía sentir los latidos fuertes de mi corazón en mi pecho. Era evidente para él. Resulta complicado diferenciar las palabras, aunque su tono era suave y refinado, como si... Mientras me encontraba en medio de una conversación íntima, intenté retirarme, pero en ese momento... De repente, la puerta se abrió bruscamente y allí estaba Miguel, observándome fijamente. Saludos, madre. ¿Cómo estás invirtiendo tu tiempo en este momento? Aunque su voz era serena, sus ojos mostraban una intensidad singular que me estremeció. Mi piel no me permitía conciliar el sueño, así que decidí fingir calma para intentar descansar. Quería comprobar cómo estabas después de un rato sin hablar. ¿Has podido dormir? Permaneció mirándome fijamente. Después, dibujó una sonrisa carente de emotividad. Una sonrisa fingida, carente de sinceridad, apareció en su rostro cuando le expresó a su madre, todo. Está correcto. Mientras conversaba de forma relajada en línea, pude notar cómo mantenía su teléfono celular en la mano, con la vista fija en la pantalla que no dejaba de brillar. Resplandeciendo, surgió un mensaje que se mostró fugazmente antes de ser impedido. Al preguntar con delicadeza, indagué con quién conversabas, sin que fuera alguien relevante. A pesar de mis intentos por mantener mi postura, noté que la insistencia era demasiada y que algo terminaría por ceder. Ante la situación, decidí sonreír y acariciar su mejilla. Entendido. Tómate un descanso. Después de darle un beso en la frente, me alejé de allí con cariño. A medida que regresaba a mi cuarto, la inquietud en mi pecho aumentaba constantemente. Miguel mantenía en secreto algo acerca de mí y yo sentía la necesidad imperiosa de revelarlo. Al día siguiente, la verdadera identidad de Carlos ya no se hacía notar debido a su ausencia. Siempre resultaba más notoria su presencia mientras me encontraba en la cocina preparando mezclas. Miguel entró de forma distraída mientras tomaba su café. Mostraba una actitud discreta, con su vestimenta impecablemente organizada. A pesar de lucir un peinado perfecto, su rostro no reflejaba ninguna emoción. Una de las plantas estaba completamente sin vida. ¿Tienes algún plan para hoy que hayas llevado a cabo? Me gustaría saber si tienes planeado reunirte con algunas personas de manera informal. En tu comentario, mencionaste a unos amigos y noté cómo su mandíbula se ponía rígida. De manera sutil, confirmó a su madre que solo existía amistad entre ellos. Fui testigo.
¿podrías decirme de qué manera agarraba con firmeza el estuche de su teléfono móvil? Antes de dar tu aprobación, intenté mostrar una actitud tranquila. ¿Dónde estabas en ese momento? Fui evaluado de forma concisa, por supuesto. Aunque tenía mis dudas al respecto. Las palabras de Miguel resonaron en mí. Poco después, se fue, dejándome sumergido en una profunda angustia. Una voz insoportable en mi interior insistía en que era absolutamente necesario. Decidí emprender la búsqueda de mi automóvil tomando las llaves y saliendo a su encuentro. Me puse al volante y me dirigí hacia allí. Asegurando mantener una distancia adecuada, se reduce la velocidad. Observé cómo recorría las calles de Madrid, desapareciendo entre la multitud. Luego, dobló en una esquina y entró en el interior de un antiguo edificio. Un edificio decorado con elementos metálicos y con paredes deterioradas por el paso del tiempo. Tras estacionar el vehículo, descendí de él y notaba cómo su corazón palpitaba con intensidad. ¿Qué razón lo llevaba a estar en ese lugar? Con precaución, me aproximé a la puerta entreabierta del edificio y miré dentro. Observé dentro. Miguel conversando con un individuo de gran estatura, pelo oscuro y gesto serio. Las palabras no llegaban a mis oídos, pero pude presenciar cómo. El caballero desplegó con su mano un sobre de correo, el cual era blanco y estaba confeccionado de papel. El papel frágil me provocó una sensación de opresión en el estómago. ¿Qué situación había desencadenado este malestar? Al llegar la noche, en esta ocasión, Lucía acogió a mi hijo Miguel en la sala. Mientras disfrutaba de una copa, lucía un ceñido vestido negro que resaltaba mis formas. Ingresó con la misma apatía de siempre. Sin embargo, en este caso, no actuaría de la misma manera. ¿Dónde estabas cuando te escapaste? Pregunté con delicadeza. Ya he mencionado previamente que, al estar con mis amigos, coloqué la copa sobre la mesa de vidrio y después. Me puse de pie y me adentré en la vastedad, percibiendo la atmósfera cargada que flotaba en el aire. Observé a Miguel en su entorno por un breve momento, captando su expresión por un instante fugaz. Su expresión cambió brevemente, revelando un leve asombro. Después, su expresión volvió a ser seria. Te he estado observando. Tú. Su voz reflejaba una actitud más distante. Dime la verdad. Permanece en silencio. ¿Ocurrió un? En ese momento, nuestros ojos se encontraron intensamente después de un lapso. Después de un extenso periodo, logré identificar una autenticidad en su mirada. Un sentimiento de temor se apoderó de mí al darme cuenta de que algo no iba según lo planeado. Estaba a punto de. Con el transcurrir de los minutos, el silencio en la habitación se hacía más evidente. La expresión en los ojos de Miguel se tornaba más profunda, su mirada permanecía inmutable. En su rostro se reflejaba una combinación de valentía y temor, mientras que su postura denotaba una gran tensión física. Era evidente que estaba preparado para escapar en cualquier instante. Con determinación, pregunté sobre el mensaje que estaba dentro de la carta que estaba dentro del sobre, manteniendo mis brazos extendidos en forma de cruz. Contestó de forma distante que no era de su competencia. ¿Cuál es el tono que destaca principalmente? ¿Cuál sería la forma adecuada de comportarse con ese joven que no era de mi familia? Me acerqué a él intentando establecer una conexión. Observé a Miguel al lado de ese caballero. Necesito manejar la vibración en mis manos. ¿Algo te pasó? ¿Podrías detallar la situación en la que estamos actualmente? En este momento, de manera inesperada, apretó los dientes con fuerza. Se reflejó en su mirada. Una leve muestra de molestia. No hay problema. Sus palabras salían con naturalidad. Su velocidad era asombrosa, estaba muy preparada. No dudé en absoluto. Deprisa, alcancé el sobre que asomaba de su bolsillo. Traté de quitárselo con rapidez, pero su respuesta fue todavía más veloz. Su mano se agarró con tanta fuerza que me dejó sin aliento. El agarre de mi muñeca no fue brusco, pero sí lo bastante firme para dejarme claro. Sin intenciones de liberarme, murmuró con determinación entre dientes. Rechacé a mi madre y experimenté un escalofrío en mi ser. El impulso que sentí no tuvo origen en. No es el temor, sino el hallazgo reciente de una revelación, lo que lo motiva. La destreza demostrada en su mano no se correspondía con la de una persona joven. Revelaba un elevado nivel de control. Mostrando una gran madurez,
observé detenidamente su rostro, buscando pistas que pudieran ofrecerme soluciones después de ser liberadas. Se alejó lentamente de mi posición mientras murmuraba con su voz. Aunque no lo captarías, ya había asimilado la idea. Lo crucial no radica en el acto. No era la propia acción, sino la manera en que Miguel la llevaba a cabo, lo que había experimentado. Su personalidad y su apariencia física experimentaron transformaciones. No se asemejaba a como solía ser. Demostraba una notable madurez en sus actos y en su rostro. La situación se presentaba de manera inusual. Todo esto resultaba poco frecuente en su comportamiento. De repente, todo se aclaró frente a mí cuando mi hijo me estaba relatando información. A pesar de ello, no actuó como un adolescente que retiene información. Guardaba en secreto una verdad de suma relevancia. Una característica que lo hacía destacar entre las personas que solía identificar era su forma de ser observado. La mirada penetrante me causaba un estremecimiento. Esa noche aguardé hasta que llegara. Después de ese instante, me deslicé silenciosamente hacia su cuarto con la sensación de... Mientras Miguel está presente, siento como los latidos de mi corazón retumban en mi pecho como el redoble de un tambor. La suave luz de la luna bañaba su rostro mientras él se encontraba allí. Sumergido en un profundo sueño, examiné minuciosamente el contenido de su bolso. En ese instante, aguantaba la respiración mientras mis manos temblaban. Fue en ese preciso momento cuando sucedió. Con mucho cuidado, retiré el envoltorio con temor a cualquier sonido que pudiera surgir. Podría haber causado su despertar. No podía sacarlo de mi mente para desbloquearlo. Por supuesto, lo llevé a cabo. En el interior se llevaba a cabo una representación. Al observar la imagen, sentí una sensación única. Experimentaba un escalofrío que recorría todo mi ser. Se proyectaba ante mí una imagen visual. En el transcurso de mi pausa, en un sueño profundo, mi corazón estuvo a punto de manifestarse. Hace poco, tuvo que detenerse por completo. Fue detenido recientemente. Pude identificar mi bata. Al contemplar cómo mi melena se deslizaba suavemente sobre la almohada, experimenté una sensación de sedosidad. Su apariencia física no era lo peor. Transmitía la impresión de que... Desde el interior de la casa, la fotografía fue capturada mientras empezaba a sentir temblores. Miguel había consumido esto en mi presencia. De repente, experimenté un impulso en la mano. Rápidamente cerré el sobre y lo guardé de nuevo en la mochila. Saliendo de la habitación con las piernas temblorosas, cerré la puerta suavemente y me recosté en la pared. Mientras caminaba por el pasillo, noté la humedad fresca en mi piel. Algo no estaba bien, resultaba imposible. Al día siguiente, Miguel decidió seguir ignorando por completo la presencia de esa persona. Actuó como si todo estuviera en orden, mientras que a mí me resultaba difícil mantener la compostura. Mientras me encontraba descansando, mi hijo me miraba detenidamente. Esto ocurre y especialmente a partir de qué momento específico se volvía inviable. Al continuar ignorándolo, era claro que todo marchaba bien, por lo que opté por continuar. Continué con la única pista que tenía a mi alcance. Se me asignó la tarea de localizar a la persona mencionada en la carta tiene que afrontar la realidad de las situaciones. La imagen persistía en mi cabeza a toda costa, mi rostro aún reflejaba el impacto. Un rincón extremadamente agudo se encontraba adormecido. Se hallaba en proximidad inmediata. La imagen mostraba claramente que Miguel vigilaba mis acciones en situaciones en las que no podía ofrecerme protección. Mis manos, a duras penas conseguían mantenerse firmes mientras trataba de mostrar tranquilidad. Tomé en el desayuno, coloqué la taza de café en la mesa y contemplé a Miguel desde el otro lado. En el rincón de la habitación se percibía una gran serenidad, un ambiente sumamente apacible. ¿Cuál es tu plan para hoy? De forma delicada cuestioné mientras mezclaba el azúcar en mi taza. Contestó sin vacilar. Alzó la mirada confirmando que todo seguía igual de siempre. Saldré. En poco tiempo, con los mismos amigos, su mandíbula se contrajo ligeramente. Antes de volver a su lugar de siempre, expresaba falsedades con precisión. Él tenía la sospecha de que yo estaba informado al respecto. A pesar de ello, ninguno de los dos. Cuando Miguel salió de casa, yo ya me encontraba allí sin pronunciar ninguna otra palabra. Tomé mi bolso y las llaves, estaba lista para seguirlo hoy. Mientras paseaba por las calles de Madrid,
observé cómo avanzaba con las manos en alto. A pesar de parecer un chico normal, sus bolsillos estaban sueltos y los hombros relajados. Estaba convencido de que esa apreciación no era correcta en esta ocasión. Se encaminó hacia el edificio que ya había recorrido antes y optó por seguir un camino. De forma más discreta y con un propósito específico. Continué con el corazón latiendo con intensidad mientras mis tacones resonaban suavemente. ¿En qué instante finalmente se paró la acera frente a alguien? Antes de adentrarse en la vivienda deshabitada, Miguel examinó cuidadosamente lo que le rodeaba. Posteriormente, ingresó. Decidí controlar mis sentimientos por un instante y me preparé para estar a su lado. En la habitación, reinaba una atmósfera tranquila. En el ambiente reinaba una penumbra y se percibía el olor característico de la humedad. Se podían apreciar indicios de... El desgaste en la pintura de las paredes se asemeja al susurro de las palabras. De manera discreta, me aproximé sigilosamente a una puerta entreabierta. Fue testigo de la escena. Observé a Miguel junto a la persona mencionada en el sobre con mis propios ojos. Sin embargo, en esta situación, había una dama distinguida de gran altura acompañándonos. Con un atuendo rojo elegante, su cabello de tono oscuro enmarcaba su rostro mientras su voz sonaba distante y gélida. A Miguel se le comunicó que no sería factible mantenerlo en secreto. Lleva mucho tiempo teniendo una idea sobre el tema. ¿A quién se referían? Miguel desvió la vista. Entiendo perfectamente. ¿Estás informado sobre esto? Estoy al tanto de lo que está sucediendo. He notado un incremento en mi ritmo respiratorio y en mi interior escucho una voz. Insistí en la importancia de marcharme antes de que la situación se volviera más complicada. Sin embargo, en ese momento el hombre desvió la vista hacia otro lugar. Miró fijamente. Fijó sus ojos en mí y una gran sonrisa se dibujó en su rostro. Tener a Marina presente es un auténtico placer. Estuve inmóvil durante un momento. Debido al miedo que sentía, Miguel se volvió hacia mí lentamente en ese instante. En su mirada noté algo que me generó un miedo más intenso que cualquier otro. Experiencia pasada, el niño no formaba parte de mi entorno familiar, esa circunstancia resultaba. De manera distinta, pronunció con calma la palabra de su madre. Estaba totalmente tranquilo. Con total certeza de tu llegada, el individuo avanzó un paso. Nos cuestionábamos. ¿Cuánto tiempo te llevaría a descubrirlo? ¿Cuál es el descubrimiento que se ha producido al escuchar mi voz en ese preciso momento? El sonido que escuchaba era como un murmullo. La dama vestida de rojo mostraba una sonrisa amplia. La sonrisa de Miguel ya no refleja la persona que solía ser. He notado un cambio en él últimamente. La habitación a mi alrededor era completamente inimaginable, no podía creer que fuera real al contemplarla. Al enterarme sobre mi hijo, supe de inmediato que la afirmación era cierta y se mantuvo. Mirándome intensamente, en ese momento susurró con la voz más delicada que había escuchado nunca. Mamá, deberías haber permitido que eso sucediera, según lo que había escuchado, la falta de... Por favor, conserva la calma y el silencio ante esta impresionante iluminación. Si piensas que esto te sorprendió, prepárate para lo que viene. Observar la historia que te compartí aquí resulta aún más asombroso. Antes de proseguir, sin embargo, si disfrutas de este tipo de relatos verídicos, suscríbete ahora y comparte en la sección de comentarios qué acción habrías tomado en esta situación.